en esta bella mañana que Dios nos ha dado y siendo la parte clara de este día, jueves 16 de octubre del año 2025. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los que se reúnen con nosotros en la Iglesia y que también Dios mediante llegará este mensaje por las diferentes redes sociales. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios antes de escuchar y analizar el tema del día de hoy, pero para esto debemos de pedir la dirección de nuestro Dios. Quien pueda hacerlo de rodillas, hágalo. Quien no, incline su rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando o va caminando o va en el transporte público, solamente en su mente lleve esta oración. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por la bendición que tú nos das, al poder ver la luz de un nuevo día. Gracias también porque estás presente en nuestro cuidado. Tus misericordias son nuevas cada día y te damos las gracias por todo, Señor. Si estuviera alguien enfermo, Señor, te ruego que tú estés con cada uno de nosotros y que nos des esa sanidad que necesitamos, pero no solamente en nuestros cuerpos, sino también en nuestro espíritu, y para esto te suplicamos que tu espíritu mora en cada uno de nosotros para que podamos analizar y perfeccionar nuestras vidas como tú quieres, pero siempre por medio de tu bendita palabra. Que esta palabra que tú nos des aumente nuestra fe y nos sea para nosotros una guía en nuestras vidas. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo y te lo suplicamos todo, no por nuestros méritos, pero sí por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, hemos estado analizando en estas semanas el Evangelio de Lucas, y en esta 19ª semana, y ya llegando al final del Evangelio de Lucas, tenemos como subtítulo el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Subtema que hemos tenido durante estos días se ha titulado La gloria del Hijo del Hombre, su resurrección y ascenso. El tema que nos toca el día de hoy tiene como título Jesús aparece a los discípulos, grandes afirmaciones de la fe cristiana. Y esto lo vamos a analizar en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, en el versículo del 36 al 49. Vamos a ir viéndolo poco a poco, paso a paso, para que analicemos lo que sucedió en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero también poniendo nuestras vidas, qué es lo que tenemos que llevar a cabo también, cuál es la enseñanza que queda para nosotros en esta lectura que hemos de tener. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 36 al 43, y de ahí podremos ir viendo nosotros qué sucedió con los discípulos y qué es lo que nosotros también nos corresponde aprender y llevar a cabo en nuestras vidas, porque eso va a ser lo importante al final. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo o no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Podemos ver en esta situación y analizando cuál era la situación que estaban viviendo los discípulos. Recordemos que
El Señor les dio una orden, les especificó que fueran a esperar a un lugar, y ellos tenían temor de que los apresaran también de la misma manera, porque sabían que ellos, los discípulos, andaban con nuestro Señor Jesucristo, y por temor estaban esperando y obedeciendo donde les había mandado nuestro Señor que lo esperaran. Se les apareció de momento y les dijo: paz a vosotros. Estas eran palabras con un nuevo significado para ellos. En primera, pues se asustaron porque no sabían qué era lo que estaban viendo, pensaron incluso que era algo que no lo podían creer, se maravillaron, se espantaron, se asustaron, y las palabras que les dio nuestro Señor Jesucristo a ellos eran: paz a vosotros. ¿Sí? Ahora que Jesús se había levantado de entre los muertos, ahora la verdadera paz que podía venir entre Dios y los hombres, y en medio de los hombres, nuestro Salvador Señor Jesucristo. Fíjense nada más qué palabras de paz les habrá dado a ellos para que tuvieran tranquilidad en esos momentos de aflicción, en esos momentos de temor, en esos momentos en los cuales temían por su propia vida que los pudieran ellos apresar. Pero lo primero que llegó a decirles nuestro Señor Jesucristo es: paz a vosotros. Tenemos que ver también ahora para nosotros qué es lo que damos cuando vamos y saludamos a nuestros hermanos carnales, a nuestros hermanos espirituales, y les decimos: paz a vosotros. Cuando inicia una predicación, cuando pasa alguien a entonar una alabanza, cuando nos vemos en la calle con alguien que conocemos de la iglesia, y le decimos: paz a vosotros. ¿Qué paz le estamos dando nosotros a la persona a la cual saludamos? Tenemos que ver primero que nosotros a veces desde nuestros momentos de aflicción, nuestros momentos de temor, tenemos a lo mejor frustraciones, preocupaciones económicas, pero no hacemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo: prepararse, darse tranquilidad, tomar las cosas de una manera en la cual no se apresuraba, sino que buscó darles la paz que en ese momento ellos no sentían. Para reforzar toda esa situación, también les dijo: miren mis manos y mis pies, vean que soy yo. También les dijo: bueno, denme de comer para que vean que sí puedo comer yo también, y que sí soy yo. Entonces, ante nuestras preocupaciones y aflicciones que nosotros tenemos que también tener esa paz, esa tranquilidad, para que cuando saludemos a nuestro hermano le podamos transmitir a los demás esa paz. Tenemos aflicciones nosotros en nuestra vida, sí. A veces tenemos temores y frustraciones, pero lo que debemos hacer es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo por la oración, estar más cerca de Él, más en contacto con Él. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios para nosotros como creyentes en Cristo. Dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vean lo que dice para nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que nos permite que vosotros seáis tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podráis resistirla. Fíjense, para nosotros que tenemos aflicciones, preocupaciones, lo que debemos de hacer es buscar a nuestro Señor. Él no nos va a permitir que tengamos más preocupaciones, situaciones, frustraciones, temor del que podamos soportar, sino que Él mismo nos va a dar la salida a su tiempo. El problema es que nosotros también, a veces dentro de nuestro temor, cometemos errores, y cometemos el error de estar en una situación de incertidumbre, preocupación y molestia. Lo exteriorizamos todo con molestia hacia los demás, con frustración, con tristeza. Y lo que quiere nuestro Señor es darnos esa paz de veras, pero para que nosotros tengamos y vivamos esa paz, debemos de estar más en contacto con nuestro Dios y tomarlo con toda tranquilidad. Vemos que Él no nos deja, no nos desampara, nos da esa tranquilidad, ¿sí? Y tenemos que tener esa confianza porque
Dice la palabra de nuestro Dios que Él no vino a abolir la ley ni los profetas, Él vino a cumplirla. Todo lo que Él vino a hacer nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ya había sido profetizado. Él vino y cumplió, y tenemos que tener esa confianza que al confiar en Él, Él va a interceder por todos nosotros. Fíjense, una de las... vamos a ver Oseas, capítulo 6, versículo 2, para que veamos que una profecía hablada de Él, en la cual se cumple precisamente en lo que les estaba hablando y en lo que estamos leyendo, se encuentra precisamente en Oseas 6:2. Dice así: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. En este texto podemos ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día, como dicen las Escrituras en Oseas. El profeta Oseas habló de Él y Él vino y lo cumplió. Se considera el cumplimiento de esta profecía por Oseas hecha, y vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo ese cumplimiento. Podemos observar también en el Salmo capítulo 16, versículo 10, que dice así: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Recordemos que no se encontró ningún hueso, ni ninguna parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en ese sepulcro, en ese lugar donde le pusieron su cuerpo a descansar, ¿sí? No se vio corrupción en ese cuerpo. La falta de descomposición del cuerpo de nuestro Señor, no hubo tal suceso en algo que es natural en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver este cumplimiento de las Escrituras y cómo nuestro Señor vino a obedecer y a hacer todo lo que su Padre le pidió que llevara a cabo. Mediante ese sacrificio que Él hizo, mediante la obediencia que Él hizo, tenemos que observar nosotros para nuestras vidas que así, si confiamos en Él, tenemos la fe y la esperanza de que Él va a ayudarnos a salir de cualquier adversidad, y nosotros lo vivimos, esa adversidad, podremos dar esa paz, no solamente a nuestra persona, a nuestro espíritu, sino también a nuestras familias y a todos nuestros hermanos o a quien veamos en la calle. Poderles dar esa paz que es tan importante, que nosotros primero reflejemos. Tenemos que llevarla a cabo en nuestras vidas primero para poderla exteriorizar. Nuestro Señor Jesucristo vivió con esa paz, vivió dificultades, situaciones, conflictos, y bueno, conocemos todo lo que Él vivió. Aún así, Él llegó a sus discípulos y les dio la paz. Es lo mismo que nosotros tenemos que llevar, mostrar esa paz que tenemos. Porque para nosotros hay una promesa al obedecer a nuestro Señor. La promesa está en que nuestro Señor Jesucristo nos prometió una vida eterna por medio de Él. ¿Cómo la vamos a vivir ante las adversidades y situaciones que vivimos continuamente en el mundo? Hoy en estos tiempos creo que se ha marcado mucho las situaciones que está pasando el mundo, los seres humanos, y podemos ver reflejado todo esto, que son principios de dolores, como dice en el Evangelio de Mateo 24. Pero vamos a ver solamente el versículo 11 al 13, en donde está una situación en la cual nosotros debemos de confiar y de vivir. Dice el Evangelio de Mateo 24, de 11 al 13, en donde vemos las señales del fin del mundo, y dice así la palabra de nuestro Dios: y muchos falsos profetas se levantarán. Vemos que muchos se han levantado, vemos que hay muchas doctrinas, vemos que hay muchas personas que ya hablan del Evangelio. Sigue diciendo la lectura: y engañarán a muchos de nuestros hermanos han engañado. Después de la pandemia, ¿cuántos de nuestros hermanos no fallecieron, pero se fueron a otras denominaciones? Se perdieron completamente, fueron engañados
y fueron llevados. Sigue diciendo la lectura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido que nos hemos enfriado al ver tales situaciones, al ver que nuestro hermano, ya no va, mejor ve la transmisión por internet, o ve o escucha las alabanzas, y con eso desde su casa, en la comodidad de su sillón, de su cama, puede estar edificándose y dice, no, a mí no me falta nada? Como al ver todas esas situaciones, a nosotros nos pasa un momento de tristeza, de sufrimiento, y entonces nuestro amor se enfría porque decimos, bueno, si él está bien, si Dios lo bendice, pues yo qué hago, para qué me reúno, para qué estoy con mis hermanos, qué paz voy a llevar. Pues no, la situación y el que debemos de pensar y tener siempre presente es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hasta el final nuestro Señor Jesucristo obedeció. Recordemos que Él, estando orando con sus discípulos en Getsemaní, orando por ellos, le dice, Señor, si tú quieres que pase de mí esta copa, pues puedes hacerlo, pero que no sea yo quien lo diga, sino que se haga siempre tu voluntad. Y Él obedeció hasta el final, a pesar de que sabía todo lo que iba a sufrir. Él hasta el final obedeció, padeció, sufrió y soportó todo lo que hizo por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, su obediencia, y también así nosotros hacerlo, que no caiga en nosotros ese enfriamiento por ver que tanto la maldad como el poco cuidado que se le tiene en las cosas de Dios por parte de otros, lo hacen, y que yo no sea ese precisamente, porque puedo a lo mejor yo en un momento dado estar viendo que otros lo hacen, pero el que le está haciendo más difícil en no cumplir con todas las actividades que Dios quiere en mi vida, soy yo. Entonces, que yo no sea el motivo por el cual muchos se enfríen, y porque ven mi actuar y se enfríen por causa mía. El último versículo, que es el versículo 13 del Evangelio de Mateo, nos da algo muy importante para nosotros. Si de veras queremos alcanzar esa vida eterna, nos dice nuestro Señor en el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Queremos ser salvos? Tenemos que entonces esforzarnos y perseverar hasta el final. ¿Sí? No veamos en un momento dado lo que están haciendo los demás, que no se esfuerzan, no le echan ganas, que lo toman a la ligera las cosas de nuestro Señor. Porque al final de esta lectura que vamos a tener, lo importante va a ser que yo me mantenga, pero también tengo de tener un propósito al final. Al final lo vamos a ver de la lectura, qué es lo que yo tengo que hacer. Sigue diciendo la lectura que tuvimos, y con todos ellos gozosos no lo creían y se maravillaban. Curiosamente, en el momento en el que ven a nuestro Señor, pues se asustaron, pero también se maravillaron, tuvieron esa fe, les regresó. Y llegaron a un momento de alegría, de estar contentos. No podían creer lo que estaban observando, se turbaron, pero se les quitó pues la tristeza, la preocupación, el momento que obstaculizó la pérdida de la fe, se hizo a un lado, y ese sentimiento se renovó. Para nosotros también debe ser ese momento de aliento, en el cual nosotros observamos que ante las adversidades y situaciones que estamos viviendo, cuando nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo nos da esa paz, lo que debemos de hacer es exteriorizarla también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien lo que nos dice el Salmo 40 del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3 dice así: pacientemente esperé a Jehová. ¿Nosotros esperamos pacientes? Tenemos que hacerlo. Sigue diciendo la lectura: y se inclinó a mí
y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Fíjense nada más que bonito, ¿no? Se inclinó y oyó mi clamor cuando yo estaba preocupado, cuando tenía yo tensiones, Él me escuchó. Pero, ¿por qué me escucharía? Porque yo tengo ese acercamiento con el Señor, tengo que buscarle para que Él realmente me escuche, porque le busco de todo corazón y de verdad, ¿sí? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de esa preocupación en la que yo estaba, de ese lago cenagoso en el cual yo no veía la salida y me estaba yo ahogando. Me sacó y me puso mis pies sobre la peña. ¿Quién es nuestra peña? La peña es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el que vino, es la piedra angular en la cual el Señor me puso sobre Él para que Él me dirigiera, estuviera yo protegido y saliera yo adelante. Enderezó mis pasos. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjense qué importante es esto. Después de ver todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, lo reconozco, doy gracias a Él y pongo nuevos cánticos para alabar a mi Dios, para hacer ese sacrificio vivo y agradable a Dios, ¿sí? Sigue diciendo la lectora, verán esto muchos y temerán. Muchos de las personas que nos podrían ver que estamos en aflicción, en dolor, endeudados, en situaciones y conflictos, verán que salimos adelante y dirán, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es que pudo salir adelante? Lo que ellos no saben es que nuestro Dios está con nosotros, que Él nos protege, nos cuida, nos sustenta, nos da lo necesario para salir adelante porque le buscamos de todo corazón. Entonces verán esto muchos y temerán, pero también ellos confiarán en Jehová. Habrá quienes, por medio de esa actitud que yo estoy tomando al salir de las situaciones, de esas cargas que no me dejó cargar el Señor más de lo que podía soportar, muchos de ellos se convertirán y saldrán también adelante. Soy un ejemplo a seguir siempre y cuando yo también me deje guiar por mi Señor Jesucristo. Bueno, sigue diciendo el Evangelio de Lucas. Ahora vamos a leer del versículo 44 al 48 de Lucas 24. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, entonces, estando los discípulos ahí, se presentó con el pasavoz, estuvieron en la aflicción, les quitó todas sus dificultades. Vimos en los textos anteriores cómo por medio de los profetas se cumplió todo eso que él estaba viviendo y que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Ahora vemos el ejemplo que tenemos de esta lectura. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fue necesario que nuestro Señor, al verlos maravillados, les abriera ese entendimiento para saber el por qué nuestro Señor había ordenado que hicieran todas estas cosas. ¿Cuál era la finalidad? Porque al final del texto podemos ver que es importante que ellos entendieran lo que estaban haciendo, pero fueran y siguieran predicando del arrepentimiento de cada una de las personas, que siguieran predicando que iba a haber, una vida eterna para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestras vidas nosotros? ¿Cómo podemos ahora nosotros
salir adelante si no lo hacemos. ¿Sí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento es un cambio profundo de mentalidad y corazón que implica apartarse del pecado y volverse a Dios, motivado por el deseo de observarle y buscar su perdón a través de Jesucristo. No se trata solo de reconocer el error, sino de un cambio de actitud, de acción, que conduce a una búsqueda persistente de una vida santa. Este proceso permite el crecimiento vertical y es posible por la expresión de Jesús, pero requiere un esfuerzo constante y una fe sincera. Primero, yo debo de arrepentirme. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estemos reprobados. El arrepentimiento primero debe de emanar de mí, ¿sí? Y después yo puedo ayudar a alguien, a ayudar. Dice el Evangelio de Mateo 3:8. Mateo 3:8. Bueno, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa que el arrepentimiento no debe ser solo verbal, sino que debe de manifestarse en acciones y un cambio de vida. Este pasaje, Juan les dice a los fariseos, saduceos, que no deben confiarse en su linaje de Abraham, ya que Dios tiene el poder de levantar a los hijos de Abraham incluso de las piedras, enfatizando que la obediencia y la transformación es lo que realmente importa. Podemos observar entonces nosotros la importancia en la que nosotros debemos de confiar en nuestro Dios, lo que hemos visto precisamente en esta lectura, poder dar esa paz que nosotros emanamos hacia los demás, pero siempre y cuando tengamos un cambio verdadero en nosotros mismos, y lo cual podemos dárselo a los demás, siendo un ejemplo para todos los demás en la vida de cada uno de ellos. Seamos un ejemplo, busquemos ser transformados por nuestro Dios, para que fluya esa paz, esa tranquilidad tan necesaria. Dice por último, 1 de Juan 2, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis si alguno hubiese pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros le hacemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que estamos todos invitados aquí. Si queremos permanecer en él y que tomar ejemplo de nuestro Jesucristo, debemos andar como él anduvo. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a despedirnos por medio de una oración. Bendito Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos las gracias, Padre eterno, por cada una de tus palabras y enseñanzas y de la vida que llevó nuestro Salvador Cristo Jesús en la tierra para mostrarnos el camino que también nosotros debemos de llevar. A veces nos cuesta trabajo el comprender cómo se dieron estas situaciones. Nos maravillamos de todo lo que sucedió, pero también sabemos que tú estás presente en nuestras vidas, que nos das consuelo, nos das paz, nos das tranquilidad, nos das la salida a nuestras adversidades. Ponemos nuestras vidas en tus benditas manos y permite que tu Santo Espíritu siempre sea una guía para cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todo. Te suplicamos y rogamos todo esto por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.
Pues que Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día. Paz a vosotros.